Buenas tardes, mi nombre es Alison Valentina Guamantica Lazábal. Para la semana 10 del curso de Problemas y Desafíos en el Perú, expresaré mi postura en referencia a la reforma agraria. La reforma agraria, una política gubernamental destinada a la redistribución y transformación de las estructuras de repartición de la tierra, una de las medidas más populares tomadas por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas en el Perú. Fue un proceso difícil influenciado por múltiples factores políticos, económicos y sociales que han dejado una huella profunda en las sociedades donde se ha implementado. Este periodo se caracterizó por una marcada desigualdad en la distribución de la tierra, donde una minoría de terratenientes poseía vastas extensiones, mientras que la mayoría de campesinos trabajaba en condiciones de servidumbre. La reforma agraria ha sido un tema de debate constante, donde las opiniones se dividen entre quienes la consideran una necesidad histórica y quienes, como yo, argumentan en contra de su implementación. Es el 2 de agosto de 1953. La reforma agraria es esencialmente el paso más importante que se ha dado en la época republicana en el intento por integrar al país. La medida significó, entre otras cosas, la incorporación de casi 2 millones de habitantes al mercado nacional como productores y también como consumidores. Se eliminó un sistema de explotación y una estructura económica muy próximos al feudalismo. El pongueaje que se practicaba aún y a pesar de su abolición en 1945. La medida no estuvo exenta de violencia por las acciones de campesinos armados que comenzaron a tomar por su cuenta haciendas. El decreto de la reforma agraria se firmó en Cochabamba ese 2 de agosto de 1953, en Ucureña exactamente. Bajo una tensa emoción en la verde inmensidad del valle calcinado, se da lectura al decreto de reforma agraria. Ha llegado el momento culminante. Esta firma, estampada bajo la serenidad del cielo iluminado por la claridad del día, elimina el latifundio y anuncia una nueva aurora para los campesinos. El principio básico sustentado fue: la tierra es de quien la trabaja. La liquidación total del latifundio en el altiplano y los valles. Este trabajo se hizo en forma definitiva y aunque con lentitud. Luego se realizaron la entrega de títulos de propiedad a los campesinos. Sin embargo, se asegura que el gobierno le dio tierras a los campesinos, pero no los medios para trabajarla. Un tema que sigue siendo una asignatura pendiente del Estado boliviano. En el ámbito político, los gobiernos peruanos de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, liderados por figuras como Nicolás de Pierola y Augusto Beleguía, enfrentaron una creciente presión para reformar la estructura agraria. Aunque no hubo una reforma agraria integral en este periodo, se realizaron algunos intentos de modernización y cambios de legislación. Durante el gobierno de Leguía, entre 1919 y 1930, conocido como el Oncenio, se promovieron leyes que buscaban fomentar la colonización y el desarrollo agrícola. Sin embargo, estos esfuerzos fueron a menudo insuficientes y enfrentaron la resistencia de los grandes hacendados que dominaban el panorama político y económico del país. Económicamente, la reforma agraria en el Perú se enfrentó a desafíos significativos. La concentración de la tierra en pocas manos limitaba la productividad y el desarrollo agrícola. Aunque hubo intentos de mejoras, las condiciones agrarias como la promoción de la agrícola comercial y la introducción de nuevas tecnologías, la falta de distribución equitativa de la tierra impidió que estos esfuerzos beneficiaran a la mayoría de los campesinos y a la economía rural. Permaneció estancada, con una gran dependencia de las exportaciones de productos agrícolas como el algodón y el azúcar, controladas por un pequeño grupo de terratenientes. Socialmente, la situación de los campesinos y comunidades indígenas en el Perú a principios del siglo XX era precaria. La servidumbre y el peonaje eran comunes, y las condiciones de vida en la mayoría rural eran extremadamente difíciles. Las desigualdades sociales se manifestaban en la falta de acceso a educación, la salud y otros servicios básicos, aunque algunos movimientos indígenas comenzaron a organizarse y exigir derechos, como el movimiento liderado por Teodomiro Gutiérrez Cuevas, conocido como Rumimaki. Sus demandas fueron en gran medida ignoradas por el Estado. Las tensiones sociales continuaron creciendo, sentando bases para futuras reformas más radicales.
La reforma agraria en el Perú entre 1895 y 1930 fue un periodo de intentos fallidos y resistencias significativas, influenciado por las dinámicas políticas, económicas y sociales de la época. Políticamente, aunque hubo algunos esfuerzos de modernización agraria, estos fueron limitados y enfrentaron la oposición de los terratenientes. Económicamente, la falta de una distribución equitativa de tierra impidió mejoras significativas en la productividad agrícola y en el desarrollo rural. Socialmente, las condiciones de vida de los campesinos y comunidades indígenas siguieron siendo precarias, con escaso progreso de integración social y económica. Estos factores contribuyeron a una creciente insatisfacción y tensiones en que décadas posteriores llevarían a reformas agrarias más profundas y transformadoras en el país.